La sección de Mario Vargas Llosa. ¿Te gusta Mario Vargas Llosa? ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Bueno, después de esta sección, os presentamos ahora y en primicia a nuestra colaboradora estrella, a una mujer excelente, compañera y amiga con J, que nos viene a hablar hoy de eso que un grupo de gentes han venido a llamar las sin sombrero. Bienvenida a Claudia Gavilán, al paraíso del tonto solemne, tu paraíso también. Hola Guido, muchas gracias por la invitación. Hola amigo también. Y sí, hoy quería hablaros de las sin sombrero, un grupo de mujeres de la generación del 27. Bueno, ¿y quiénes son las sin sombrero? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, se las conoce como las sin sombrero. Eran un grupo de mujeres, en su mayoría artistas, escritoras, poetisas, escultoras, que vivieron durante los años 20 en Madrid, en torno a la residencia de estudiantes, junto con Lorca, con Dalí, con Buñuel. Lo que es curioso es que estas mujeres desarrollaron su arte y llegaron a niveles artísticos excepcionales en todos los campos, literatura, arte, y apenas se las recuerda. ¿Por qué crees que no se las recuerda? Son muchos factores. Creo uno de los principales es que eran mujeres. Y estaban en Madrid en el momento y en el espacio y el lugar y el tiempo precisos, porque es un momento en el que todo empieza a evolucionar y a ebullir y parece que de verdad nos vamos a abrir a Europa. Pero, ¿qué pasa? Que llega 1936 y pasa que llega la Guerra Civil a España y pasa que eso rompe con toda la posible vanguardia que había aquí. Además de esto, hay que sumar que ellas, repito, eran mujeres. Muchas de ellas tuvieron que ser exiliadas, muchas de ellas murieron, y las que aquí se quedaron, la libertad y la capacidad de creación que habían tenido hasta entonces les fue totalmente arrebatada. Vale, pero a pesar de que podemos entender que les fue arrebatada la libertad en el tiempo de la dictadura, ¿por qué crees tú que han tardado tanto en llegar a ser conocidas? Porque es ahora, en los últimos años, a través de un libro y un documental, sí, cuando se empieza a reconocer el trabajo de estas mujeres artistas. Es totalmente ahora. Además, he de decir que el libro y el documental son del 2015. O sea, ahora de hace nada, 2 años. Pues la razón concreta, la verdad, que no podría decírtela. O sea, es como que nunca hubieran existido. Si escuchamos, por ejemplo, entrevistas de Alberti o de Dalí, que convivieron con ellas y que les influenció muchísimo en la obra de ambos, apenas las mencionan. Rafael Alberti, la primera obra, su primera obra, está influenciadísima por Maruja Mayo, una excepcional pintora surrealista, y él apenas la menciona. Cuéntanos más a qué se dedicaban, quiénes son estas mujeres y a qué se dedicaban, porque hay mujeres del campo, o sea, artistas plásticas, escultoras, hay escritoras. Cuéntanos un poco. Pues realmente se dedicaban a casi todos los campos, lo mismo que los hombres. Tenemos a Lorca o a Dalí en pintura o en escritura, ellas también. Tenemos, por ejemplo, a Concha Méndez como grandísima escritora, Maruja Mayo, pintora, Mara Gil Rosé como escultora, además una escultora excepcional que murió muy joven y no pudo desarrollar su obra. Se dedicaban prácticamente a todos los campos. Josefina de la Torre era una gran artista, era escritora, actriz, soprano, actora de doblaje, y tocaron prácticamente todos los campos que os podéis imaginar. Como últimamente están empezando a ya ser más reconocidas y están empezando a investigar sobre ellas, y lo que es interesante es que están empezando a investigar sobre ellas desde la perspectiva suya, de su vida y de su obra, no a través de los hombres que las conocieron, lo cual también es bastante interesante porque no deja de darte una visión sesgada si la ves a través de quién fue su amigo o quién no. En ese sentido no deja de ser paradójico que el que te hace las preguntas sea un hombre. Estamos perpetuando esta dinámica en cierto sentido. En cierto sentido, pero bueno, creo que se te puede perdonar, no te preocupes. Y en lo referente al campo artístico, ¿qué palos tocaban? O sea, vanguardias, qué estilos, surrealismo, ¿por dónde iban los tiros? Principalmente estaban tocando las vanguardias que están surgiendo en París en este momento, y sobre todo destacaron muchísimo en el tema del surrealismo.
el Maruja Mayo, hablo más de ella porque realmente fue una artista excepcional y es la que está siendo más conocida últimamente, pero es sobre todo el tema de surrealismo y además surrealismo desde la perspectiva de una mujer. Maruja Mayo tiene obras excepcionales en las que nos cuenta cómo vivían en el Madrid de la época. Aparecen Dalí y Lorca representados en su obra con un estilo surrealista que muchas veces supera a Dalí y que sin embargo pues tampoco está muy conocido. Surrealismo tocó mucho España. La verdad es que es un movimiento que como muy onírico y muy gusta mucho, no sé muy bien por qué a los artistas españoles, pero siempre solemos ser muy surrealistas. ¿Y hay algo que distinga o que podamos hablar de una distinción entre el surrealismo hecho por hombres y el surrealismo que hacían ellas? ¿O se parecen o forman parte del mismo pack? Eso es el movimiento, no tiene... ¿Y por qué crees que los hombres que vivían con ellas, que convivían con ellas, que trabajaban con ellas, que conocían su obra, nunca han hablado de ellas? En el caso de Dalí o Lorca o... Pues porque realmente tampoco nunca las consideraron a la misma altura que ellas. Y esto es cierto y esto aparece en los libros. Ellos salían con ellas, eran sus amigas, sabían que eran artistas, estudiaban con ellas. Maruja Mayo y Dalí estudiaron juntos en la Academia San Fernando, iban al mismo curso. Margarita Manso también iba con ellas, Remedios Varo también. Pero el hecho de que fueran con ellas no significa que ellos les consideraran al mismo nivel artistas. Luis Buñuel las conocía todas, fue pareja de Concha Méndez mucho tiempo también, pero en ningún momento se las consideró como ellas son también artistas al mismo nivel que yo. Lo cual también resulta curioso porque estas mujeres conviviendo con ellos rompieron los moldes de la época, pero aún así incluso sus propios compañeros no las tenían en la consideración de iguales, para nada. ¿Y por qué las sin sombrero? O sea, ¿de dónde viene el nombre? El nombre tiene historia, el nombre es particular. El nombre viene de una performance, por así llamarlo, que participaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Federico García Lorca y Dalí en La Puerta del Sol. La sin sombrero viene porque en esa época el llevar sombrero era algo casi obligado. O sea, el que tú llevaras sombrero por la calle simbolizaba un estatus, una distinción, que tú eras una persona respetable. Y ellas decidieron pasearse por la Puerta del Sol sin sombrero. Aquello provocó un escándalo. Maruja Mayo, en la entrevista que le hacen durante los años 80, nos cuenta que prácticamente les apedrearon en la Puerta del Sol y que les llamaron prostitutas y, bueno, todo lo peor por ir sin sombrero por la calle. Más adelante, además, ella dijo que de llevar sombrero, lo que haría sería llevar un globo atado a la muñeca y que el globo llevaría el sombrero. En caso de tener que quitarse el sombrero y mostrar sus respetos a alguien, le quitaría el sombrero al globo y seguiría andando. Así que bueno, esa era la única manera en la que ella estaba dispuesta a llevar este accesorio. Aparte, bueno, de aquí tomaron el nombre de la sin sombrero, pero no fue la única performance relacionada con la vestimenta que ellas hicieron. En otra ocasión, también este grupo de amigos querían visitar el monasterio de Silos, pero a Margarita y a Maruja no las dejaban entrar porque eran mujeres. Con lo cual, bueno, salieron y a la vuelta de la esquina decidieron vestirse de hombres. Con las chaquetas de los chicos se hicieron unos pantalones y con las gorras se cortaron el pelo. Y de esta manera pudieron entrar a visitar el monasterio. Maruja nos dice que fueron las primeras en impulsar el travestismo a la inversa. Y bueno, aparecen... nos cuenta muchísima, Maruja Mayo nos cuenta muchísimo de cómo vivían con esta gente. También es que han empezado a ser conocidas, entonces bueno, pues nos cuenta cómo era vivir con Lorca, cómo era vivir en ese momento en Madrid. Si me dejáis, os leo un fragmentito de la entrevista que le hicieron a ella, ¿A Maruja Mayo? Y nos habla de lo que era salir por el Madrid de la época. Vale. Dice, entonces nos veíamos cotidianamente con Dalí. Él me trajo para que me conocieran Federico García Lorca y Luis Buñuel. Federico tenía una gracia siempre, un arrastre. A Buñuel le decíamos en la residencia el bruto Buñuel, porque participaba en boxeo. La otra maravilla que recuerdo con mucha ilusión era la primera orquesta que hubo de jazz frente a la Academia de Bellas Artes, donde los músicos venían vestidos con smoking. El director
Era una maravilla. Federico estaba entusiasmado. Siempre tomábamos un palco cerca de la orquesta y bebíamos peppermint. Federico se colocaba el vaso a la altura de los ojos y decía: ¿te has dado cuenta de la maravilla de ver los negros a través del verde peppermint? Y es que era como una esmeralda. Luego decía: no puedo más. Y se iba. Aquella no era gente normal. Federico guardaba en el interior de su armario un gran frutero lleno de limones, rociados con azucarillos. Me regaló uno y me indicó que con esto ya pertenecía a la cofradía de la perdiz. En esta noctámbula asociación de cofrades sabíamos que por los pasillos de dicho centro brotaban imágenes móviles, vestidas de blanco, clarividentes las noches de enormes lunas. Rodaban las puertas que nos custodiaban de nuestras emancipaciones de conceptos verbales, plásticos y cinéticos. Sabíamos que la noche es el mito, el día es el hombre. Nuestro sueño era atravesar las fronteras de todas las Españas. Y bueno. Y eso es... Y esto es cómo vivían. Muy bien. Pues muy interesante. Tenemos que ir acabando esta pequeña entrevista, o conversación más bien. Y yo te quería preguntar, pues te quería hacer dos preguntas, que van a ser con las que concluyamos la pregunta. La primera es si crees que en algún momento en España, y fuera de España, ¿por qué no?, vamos a poder ver antologías de sus poemas, de la Sin Sombrero, exposiciones con la Sin Sombrero que no sean solo documentales, un libro, un pequeño, que son prácticamente pequeños fragmentos. Y la segunda es, ¿qué papel crees que juegan hoy en día las mujeres artistas? ¿A qué nivel? Si están al mismo nivel ya que los hombres, si no, qué trabajo falta por hacer, etcétera, etcétera. En España, en este caso. En España. Sí, creo que definitivamente vamos a empezar a ver más información sobre estas mujeres. En el Reina Sofía poco a poco ya están empezando a tomar más importancia en las obras que tienen sobre ellas, a hacer recopilaciones de su vida, de su obra, monográficos, y creo y espero realmente que poco a poco sí empezamos a ver antologías y exposiciones exclusivamente de ellas. En cuanto a qué pueden hacer las mujeres artistas, pues yo me inspiraría muchísimo en estas mujeres, en cómo rompieron todos los moldes, cómo llegaron más allá de lo que había llegado nadie, y seguir con ello, porque tenemos que llegar a un momento en el que si pronunciamos el nombre, tanto sea de una mujer como de un hombre artista, les conozcamos a ambos. Y les conozcamos a ambos por su obra y por lo que aportan a la sociedad y al mundo. Y no conozcamos mucho más a aquel que tiene nombre masculino. Pues muchas gracias, Claudia, por esta conversación. Y creo que tenías un poema preparado por ahí para leer. Exacto. ¿De quién era exactamente? El poema es de Josefina de la Torre. También es una mujer de la generación del 27. Y se llama Mis amigos de entonces. Esta mujer, después de la Guerra Civil, sí se quedó en España, y el poema nos habla de todas aquellas personalidades, todos aquellos amigos con los que había convivido, con los que había descubierto la libertad y el crear, y cómo muchos de ellos pues ya no están. Bueno, pues sin más vamos a pasar a escuchar el poema. Bueno, muchas gracias. Mis amigos de entonces. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música. Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos. Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante con vuestro ejemplo. Me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejo mi infancia, mis septiembres. Amigos, que de mí hicisteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tenedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego gozar de los cimientos de la certera caricia. Pero de pronto, un día me cubrió lo indefendible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros, mientras vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque? Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán a mi voz.
Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael. Que aunque el afán vientos nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, en podcast o en la FM en la lista de radios que aparecen en eltontosolemne.es.